Dios, clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor buscaré en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cantos de noche. Meditaba en mi corazón y en mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? Versículo número 7 es como una interrogante, como una pregunta. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jab. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y descurrieron sus rayos. La voz de trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Conduciste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Vamos a hablar en esta mañana en la idea cuando el presente es confuso y difícil. Lo voy a repetir una vez más. Cuando el presente es confuso y difícil. Dentro de la vida cotidiana, siempre vamos a encontrarnos con situaciones que nos confunden y nos traen a la vez interrogantes, como serían las diversas situaciones de problemas que obviamente traen
desesperanza a la vida. Cuando se está dando situaciones que uno no las puede como digerir, comprender, me refiero a asuntos que afectan la vida, que afectan el entorno, que afectan la convivencia, que afectan nuestra salud y sucesivamente. Nos preguntamos, dentro de esas dificultades, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy pagando? Se dice muchas veces. Y en este sentido, estamos por supuesto involucrados los creyentes, el pueblo del Señor. Y con mayor razón, dado que como hijos de Dios, siempre tenemos la idea de que por ser de esa estirpe maravillosa, especial, como ser de esa familia de Dios, como que estamos exentos de todos los males y de todas las situaciones que puedan venir a la vida cotidiana, normal, que nos rodea. Y en ese sentido, con mayor razón, a veces nos preguntamos, ¿por qué es que está sucediendo esto? ¿Por qué es que tengo que estar enfrentando una situación que pues yo pensé que el ser de Dios, esto pues no tendría que alcanzarme a mí? Esas interrogantes, esas dudas vienen por supuesto a la vida de los creyentes, y dije con mucha razón, hay esas preguntas, esas interrogantes por el trasfondo, es decir, por que pensamos que por ser pueblo del Señor, dije hace un momento, estamos exentos de todas las situaciones que nos rodean esta vida o este mundo. Pero en verdad, esto es importante aclararlo. En este salmo, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo en el contenido, en el trasfondo más bien de este salmo, a alguien que es obviamente una persona de Dios o un hijo de Dios. Este salmo es compuesto por Asaf, un salmista. No se sabe en cierta forma el trasfondo en sí que inspiró a Asaf a escribir este salmo, pero en él encontramos, desde el principio encontramos que él está clamando. ¿Qué está sucediendo? En este caso está acá mencionando que él está pasando una prueba, que él está pasando una dificultad. Eso es lo que está expresando este primer versículo, que está pasando una dificultad, una prueba que lo ha alcanzado, y que aquel mal lo ha acusado o lo ha acosado tanto que en este caso él se ve confundido. Él, fíjese bien, yo quiero llevarlo despacio. Por ejemplo, él dice: con mi voz clamé a Dios, clamé y él escuchará. Y dice: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche sin descanso.
mi alma rehusaba consuelo. Aquí está diciendo que él ha tenido como una búsqueda, ha tenido una entrega en oración, obviamente, y ha estado ahí clamando. Y dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba, está hablando que él alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo e insistía, levantando su oración, levantando sus manos, pero que su alma no encontraba la respuesta. Este asunto es un asunto que siempre hay que ponerle atención. Mi alma dice que no encontraba la respuesta. ¿Qué es lo que él, por un lado, confuso, por qué le había venido esta prueba? Pero por otro lado, hay una confusión también porque él está buscando, de acuerdo al versículo número 2, él está buscando en una estrecha comunión una salida. Él se aboca a Dios, él está buscando una respuesta. Y cuando dice que en el versículo número 2, veámoslo, en este versículo número 2 está diciendo que su alma no encuentra prácticamente la respuesta o no encuentra el consuelo, más bien. Y esto es algo que todavía le trae mayores dudas, mayor confusión, porque siempre se piensa, hermanos, que cuando pues el creyente está pasando el fuego de la prueba, pues uno siempre piensa que cuando uno se va a la oración, pues de inmediato va a tener la respuesta. De inmediato el Señor, a veces son maneras no muy correctas de poder como aplicar lo que es la vida y la relación cristiana con Dios, en el sentido de que aquí lo que él está diciendo: bueno, ahora estoy confundido, no sé por qué me ha venido este mal, me tiene angustiado, pero estoy confuso. ¿Por qué? Pero aparte estoy confuso porque estoy orando, he buscado la presencia de Dios y no encuentro lo que es un aliciente a mi alma. Eso es lo que está diciendo. Cuando estoy angustiado, dice, recurro al Señor sin cesar, elevo mis manos por la noche, pero me niego a recibir consuelo. Hay un problema interno dentro de la vida de este salmista. Ahí el problema es que aun cuando él está buscando, él está insistiendo, fíjese que dice que sus ojos, por ejemplo, en el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no me hablaba. O sea, él quería la respuesta. En el versículo número 4, no me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Es decir, hay como un reclamo a Dios. Todo eso es como, bueno, ¿qué está pasando? Estoy y no me has dejado. En este sentido es que oraba y oraba, y tanto era su pesadumbre, su angustia, que no podía pegar los ojos. Es decir, se le generó lo que era un insomnio en este conflicto interno de este salmista.
Acá está pues con una mayor confusión, y aparte dice que entra en el versículo número 7, estamos viéndolo, en el versículo número 7 entra él a las interrogantes. Fíjense qué conflicto este. Y en este versículo número 7 dice: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Todo ese, por ejemplo, ese versículo 7 en adelante, lo que expresa acá el salmista es dudas. Como quien dice, bueno, no hay no sé por qué viene esto, no sé por qué no hay una respuesta aún cuando estoy buscando. Y viene, desechará entonces, aumenta la duda. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Como quien dice, me habrá desechado el Señor para siempre y no me será ya más propicio. Y dice el verso número 8: ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ahí está poniendo en cuestión lo que es la misericordia y la promesa de Dios. Mire qué conflicto, qué confusión hay en el corazón de este salmista. Y dice, verso 8, sigo leyendo: ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Todos son como interrogantes. Si yo no tengo una respuesta, entonces es que ha sucedido esto. Dios diría: ha desechado el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha desechado Dios, ya no nos dará la promesa Dios. Su misericordia ya no más estará a favor nuestro. Está diciendo, se ha acabado perpetuamente. Y dice el verso 9: ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Es decir, ha llegado a eso Dios, ese Dios de misericordia, ha llegado a tal grado con mi persona, estaría diciendo él, con mi caso. Ha llegado Dios a esa posición de olvidar para siempre y no serme propicio. Ha dejado su misericordia y se han acabado esas promesas. Ha olvidado Dios tener misericordia y encerrado con ira sus piedades. ¿Será eso? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, hermanos? Por eso decíamos a manera de tema, cuando el presente es confuso y difícil, cuando las cosas aparecen, y sobre todo los creyentes tenemos siempre, hermanos, esta situación que nos invade por ser seres humanos, por ser persona. Ahora, esto es lo que se sigue dando. Nosotros, sin duda, hermanos, nos hemos tenido que ver envueltos en estos asuntos, porque vengo a mencionar lo que serían las situaciones que usted está pasando, que estamos pasando nosotros. Puede ser esas situaciones también de escasez económica, de una situación de dolencia física, enfermedades, dificultades que como creyentes no pensábamos que podían asaltarnos a la vida. Eso es un hecho. Y sin duda, por ejemplo, en este campo de esta pandemia y de todos estos males que están azotando el mundo, algunos
hermanos, están como pasando ya por un estrecho más difícil. Muchas veces estamos pasando ya empieza a alcanzarnos la escasez económica de una manera más significativa. Ya empieza a desesperarnos el mentalmente o físicamente el vernos encerrados. Ya empieza a tener efecto nuestro comportamiento interno. Ya estamos sobresaltados, ya estamos con muchos asuntos que bueno, no comprendemos, y sin duda en estas circunstancias que hemos estado envueltos, en este caso hemos estado orando y decimos: bueno, Señor, ¿por qué? No entiendo. Si nosotros te hemos servido, si nosotros hemos estado siempre siendo presente a tu voluntad, ¿qué está sucediendo? Hermanos, hay razón. Por eso decía, cuando el presente es confuso y difícil, cuando el presente es confuso y difícil, a nosotros mismos también nos alcanzan las dudas, nos alcanzan, hermanos, los desánimos, nos alcanzan aquellas actitudes que en un tiempo, como veíamos lejana, las actitudes de duda o de no fe en Dios, pero ahora muchos estamos siendo alcanzados por la duda, estamos siendo alcanzados por aquello que no entendemos. ¿Por qué Dios tenía que dejarnos pasar por este estrecho, por esta situación? He perdido el trabajo, estoy endeudado. ¿Cómo voy a salir con las deudas? ¿Cómo voy a salir con tantos compromisos? Y es más, se ha afectado y se ha deteriorado mucho más mi salud, que al principio estaba un poco estable y ahora estoy más. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Ahí viene, hermanos, lo que es muchas veces no tanto la duda, sino los reclamos para Dios. Muchas veces eso es lo que generalmente sucede. Por ejemplo, yo quiero que veamos en la Reina Valera también el Salmo 22, que es algo similar, donde está diciendo este Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo número 1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hay un grito, hay una expresión del salmista en este Salmo 22, aunque en este caso pues es un salmo mesiánico que David escribe, y que obviamente él experimentó esta parte difícil, pero que apuntaba por supuesto a Cristo. Pero aquí está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos hermanos expresamos estas mismas palabras? Porque hay, en este caso, hermanos, en este presente confuso y difícil, cosas que no entendemos, y decimos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y de mi salvación y mis palabras? Dios mío, verso 2: clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esto pues lo experimentó el mismo David personalmente. Es decir, que nosotros no podemos como presumir de alturas espirituales más
que hombres que han sido experimentados, como vemos este caso. Pero lo que vemos ahí es esa situación de incomprensión. ¿Por qué me has desamparado? Yo clamo, Dios mío, y no respondes. ¿Dónde estás? Esta situación ya no la resisto. Yo pensé, porque como dije, hermanos, siempre nosotros, de acuerdo muchas veces a como se nos ha enseñado como creyentes, muchas veces creemos que sí, vamos a recibir la respuesta. Vamos a recibir la respuesta. Por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, digámosle así, de pausa de las familias, hay dos formas de que esto se manifiesta. Por un lado, la parte positiva es que esto ha permitido que las familias se unan, estén más cerca, los padres, los hijos, los esposos, esposas, y sucesivamente, lo que antes no se había dado por todo el trasfondo de la vida cotidiana y los quehaceres y las carreras. Pero el otro lado, ese es el lado positivo. El lado negativo es que muchas gentes ya no se soportan en las casas. Muchos matrimonios están desesperados, tienen una alteración emocional, sus nervios y sucesiva. Eso se está dando a tal grado que hasta los matrimonios están, hermanos, destruyendo, porque en ese encierro o en esa vida de pausa dentro del hogar, pues lo que muchas veces en el lado negativo, lo que ha sucedido son explosiones, lo que ha sucedido son guerras y todo esto. Y ahí vienen los hermanos, y ahí viene la hermana, y viene el hermano. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué es esta situación? Y es más, no pensé que esto viniera a afectar mi familia. Porque al principio pues todo lo que se decía era: hoy vamos a estar juntos y hoy vamos a disfrutar la familia. Pero hay el otro lado de la moneda, es lo contrario. Pero y muchos hemos sido, o muchas personas, muchos creyentes, hemos sido alcanzados por esa situación. Y es ahí donde venimos y vemos, por supuesto, un problema. Porque una cosa grave es que se afecten nuestras relaciones familiares. Y venimos y oramos y decimos: ¿por qué se da esto? Y oramos: ¿y por qué nos das una respuesta, Señor? Estoy orando y no veo. ¿Será que se ha acabado tu misericordia? Como dice el versículo número 7, hermano. El versículo número 7. ¿Desecharás el Señor para siempre? Para siempre su misericordia no volverá más a ser propicio. ¿Será esto una situación que no tendrá, que ya no tiene salida, porque ya Dios ya no puede ser propicio? ¿Será porque si estamos bien económicamente, estamos bien en la salud, estamos bien en lo familiar, estamos bien en todas las áreas? Pero ¿cómo entiendo esto? Y ahí vienen los gritos, ahí vienen las confusiones. Pero es acá donde es necesario que aprendamos a través de la palabra de qué manera es que debemos de manejar o llevar adelante o enfrentar más bien las situaciones. Por ejemplo, este salmista se ha centrado desde el versículo 1 hasta el versículo número 6 solo en él. Él solo lo que está viendo es su problema. Si usted le pone atención, usted va a ver: clamé. Está hablando de él. Clamé.
Y aparte dice, busqué, está hablando de él, busqué, alzaba mis manos, dice el final del versículo 2. Está hablando de sus atributos, de su búsqueda, de su empeño. Y me acordaba, está hablando de él, de esos recuerdos de Dios. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Está hablando de que él se quejaba, se ha centralizado en él, se ha centralizado en su problema. No me dejabas pegar los ojos. Es decir, está diciendo, hasta el insomnio me alcanzó, porque tanto era la preocupación que ya no podía pegar los ojos. Está hablando de él, se está centralizando en él. Estaba yo, dice el versículo número 4, estaba yo quebrantado y no hablaba. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio de los años, de los siglos. Me acordaba de aquellos cánticos de noche. Es decir, venía a él, meditaba, dice, mire hermano, está lleno de él, está lleno, se ha concentrado este salmista en este problema, o en este problema que está enfrentando, se ha concentrado solo en él, se ha concentrado en el problema, se ha concentrado en ver qué es lo que él ha estado haciendo para resolver el problema. Y eso es un grave error. Primeramente, debemos de aprender que no debemos descentralizarnos en nosotros, en el yo. Yo oro, yo ayuno, yo estoy buscando, yo soy tu siervo, yo te he servido, yo acá, yo allá. Hermanos, es una retahíla de yo y estamos centralizando el problema. Y eso es algo que será contraproducente a la vida del creyente. No se puede manejar los asuntos dolorosos de esta manera. Yo, y no me has dado la respuesta, porque queremos la respuesta de Dios a la manera nuestra. Queremos que Dios obre, así como hemos puesto el ejemplo de aquellas instituciones de asistencia, como serían los bomberos, como serían las instituciones de la Cruz Roja, Cruz Verde, que llaman por teléfono y ahí van de un solo la ambulancia, hasta chocan a veces a levantar al herido, a resolver el incendio. Así nosotros siempre queremos como pensar que es Dios, pero Dios es soberano. Dios es el Dios que no tiene realmente nada de parecido a lo que muchas veces nosotros queremos o creemos que Él debe de ser. Dios es soberano. Y aquí lo que nosotros estamos viendo en este trasfondo es Dios, Él está haciendo una parte, es decir, está pasando por el fuego de la prueba este salmista, pero él dice, yo clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué, y ¿por qué no me ha contestado? ¿Será que ya se olvidó de su misericordia? ¿Será que ya sus promesas ya pasaron a la historia? ¿Será que ha encerrado con ira sus piedades porque somos malos? ¿Será? Un montón de conjeturas, un montón de ideas, hermanos, no acorde a lo que pudiera ser un corazón que esté en la disposición de ser guiado por el Señor. Aquí vemos una alteración, y por eso es que hay una confusión en este salmista. Pero vamos a ver, hay algo que es lo que hace la diferencia. Vamos, dice el verso 10: dije en mi enfermedad, mire, dije, enferma
mía enfermedad mía es esta, dice él. Bueno, qué bueno que en este caso, verso 10, ahí hay ya un reconocimiento. Aquí la cosa va a cambiar. Póngale atención a esto, porque esto es para usted y es para mí. Dije, bueno, ¿qué? Enfermedad mía es esto. Estamos centralizando yo. Enfermedad mía es estar dudando. Enfermedad mía es poner entredicho el amor y el favor y la bondad de Dios. ¿Cuántos hermanos que están muy enfermos ahorita y han caído en esta condición y han estado reclamando y han estado pidiendo? ¿Por qué, Señor, me sucedió esto? Yo era tu buen siervo, yo daba ofrenda, yo esto otro, ¿y por qué me ha venido esto? ¿Será que se olvidó Dios? ¿Será que ya no será más propicio para mí? ¿Qué mal he hecho? Hermanos, si se tratara de males y de imperfecciones, son muchas las imperfecciones nuestras, pero nosotros no podemos medirnos a un nivel de pureza delante de Dios. No, somos imperfectos. Pero es acá donde vamos a resolver el problema. El problema, este salmista lo resuelve cuando dije, enfermedad mía es esta. ¿Cuál es eso? Ese concentrarse en Él. Ese en poner entredicho el favor y la misericordia de Dios. Eso es un error. Eso es incorrecto. Pero qué bueno que viene la respuesta, que el mismo Señor le da una respuesta. Y él reconoce, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Esto es lo que hace la diferencia. Me acordaré de las obras de Job. Sí haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré todas sus obras y alabaré sus hechos. Aquí da un giro que estaba centralizado en él y en sus problemas. Aquí da un giro, y el giro es que entiende que el problema es él, que él, la conducta o la condición en la que él está manejando este caso es una enfermedad muy propia de él. Pero es ahí donde él dice, traeré a la memoria. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué? Póngale atención a esto. Lo que tenemos que hacer es traer, no concentrarnos, voy por orden, no concentrarnos en nuestros problemas. No estar cuestionando por qué a mí, por qué no hay una respuesta. No, sino más bien debemos de saber, es cierto, estamos pasando por el fuego de la prueba. Estamos pasando por el problema. Muchos de los hermanos, muchos de los creyentes estamos pasando por el fuego de la prueba en este momento. Claro, pero lo que tenemos que hacer es, en lugar de concentrarnos en nosotros y en lugar de concentrarnos en nuestras enfermedades y nuestros problemas y en necesidad de y antes de cuestionar el favor de Dios, las promesas de Dios, mejor cambiemos el chip y empecemos a recordar. Aleluya. Empecemos a recordar. Eso es lo que hará la diferencia. Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me recordaré de las obras de Job. Sí haré yo memoria de sus maravillas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos. Vaya, no hablar de sus problemas. En primer lugar, sé
bueno, nos quedamos sin señal, dice ahí. En primer lugar, vamos a recordar las obras, aleluya. En primer lugar, nos vamos a recordar de sus obras. Eso es lo primero que vamos a hacer, recordar de sus obras. Así que recuérdese de lo que Dios ha hecho ya antes en su vida. Aquí el salmista está recordando lo que Dios hizo con Israel en Egipto, cómo le abrió el mar, cómo los bendijo. Eso es otra cosa, ese es otro campo de acción. Eso es importante. Y en el caso nuestro, lo que tenemos que hacer es entonces recordar las obras de Dios. Usted y yo, hermanos, no somos ajenos a aquellas obras poderosas, milagrosas que Dios ya hizo en nosotros, ya específicamente en lo que usted y yo hemos experimentado. Usted y yo, por ejemplo, si usted tiene aún 1 año, 2 años, 3 años de vida cristiana, usted tiene mucho que contar. El hecho mismo de el día que el Señor le rescató de las tinieblas, eche en mente dónde andaba usted antes y ahora dónde está. Eche en mente quién era antes. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora somos vivos, somos creación resucitada para Dios. Ahora somos el pueblo especial de Dios. Mejor traigamos a la memoria las grandezas y milagros y proezas que Dios ha hecho a favor nuestro. Traigamos a la memoria aquel día que no tenías, que estabas endeudado y Dios te hizo descansar de esa deuda y saliste adelante. Traigamos a la memoria aquella ocasión cuando no tenías que comer y Dios te proveyó. Traigamos a la memoria, traigamos a la memoria aquel día que estabas enfermo, sin dinero para ir al médico y el Señor obró en tu vida. Traigamos a la memoria lo que Dios ya nos ha brindado. ¿Por qué? ¿Por qué tendremos que traer a la memoria? Porque eso será lo que cambiará el panorama. Porque cuando yo traigo a la memoria, gloria a Dios, cuando yo traigo a la memoria lo que yo ya experimenté de parte de Dios a favor de mi vida, oiga bien, cuando yo traigo a memoria, mi fe se robustece. Mi fe ve, hermano, mis ojos espirituales ya no ven de una manera humana, ven de una manera celestial, ve de una manera con una dimensión diferente. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Volvemos en este caso al recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado. Debemos de acordarnos de que Él no nos dejó en el ayer, no te dejó. El hecho de que estamos vivos, el hecho de que no nos ha alcanzado todavía la tumba, es porque su fidelidad es para siempre. El hecho de que todavía estamos en las mejores condiciones a comparación de otros es por su misericordia. Damos un amén. El recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado trae, hermanos, un consuelo y un ánimo para enfrentar el presente. Es decir, necesitamos remontarnos. Eso es lo que necesitamos, remontarnos. Eso es lo que hizo acá el salmista, remontarnos. Eso es lo que necesitamos, volver a ver las maravillas de Dios que se han dado. Y yo quiero decirle que en esa base nosotros debemos de saber que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que Él no tiene sombra de variación.
La Biblia dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no tiene sombra de variación. Entonces, el recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado trae, hermanos, consuelo y ánimo para enfrentar el presente o las dificultades presentes. Cuando nosotros estamos recordando lo que, por ejemplo, ¿qué fue? Para ponerle un ejemplo bíblico, ¿qué fue lo que hizo levantar una fe poderosa a David frente a Goliat? ¿Acaso no fue el recuerdo de lo que Dios había hecho en el pasado a favor de él? ¿Acaso no fue David el que le dijo a Saúl, cuando el león atacaba mis ovejas, cuando el oso atacaba mis ovejas, y Dios me daba la fuerza, y yo venía y los mataba y les quitaba las ovejas? El recuerdo, así Dios también me dará a este filisteo incircunciso. Es decir, el recuerdo, alabado sea el nombre del Señor, el recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado trae consuelo y ánimo para enfrentar el presente y las pruebas que han de asaltarnos en la vida. Eso fue lo que animó a David. Dijo, bueno, si un león y un oso, tengamos la idea que son fieras enormemente devoradoras. Pero David dijo, yo era pequeño, yo soy un jovencito, un niño, pero Dios me dio la victoria y así me la dará en esta ocasión. La prueba que estaba pasando Israel, fíjese cómo estaba Israel. Si usted ve a Israel con su rey, estaban deprimidos, estaban vencidos, como estaba este salmista del Salmo 77. Estaban vencidos, el ánimo por los suelos, no había un optimismo para enfrentar el problema. Estaban más bien sin duda reclamando que por qué Dios no los ayudaba. Estaban ellos hablando de ellos, estaban centralizando el problema en ellos y no en Dios. Gloria a Jesús. Entonces, recuérdese, hermano, que a veces que no tenía que comer y siempre comió. Ahorita dice, bueno, si yo ya las canastas ya no llevan, los alcaldes ya se las comieron ellos. Dice, no importa que se coman las canastas ellos, no importa sí o no, no importa, dijo el salmista, yo fui joven y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Y cómo voy a sobrevivir. Me quitaron el trabajo. Ahora es una condición y una situación difícil, adversa. No te concentres en el trabajo, no te concentres en tu problema, no te concentres en esas dificultades. Concéntrate en Dios. Haz memoria de las victorias que ya Dios te ha dado en el pasado para que enfrentes las batallas presentes. Tienes que hacer eso, hermano. Tenemos que hacer eso. Eso es lo que necesitamos en esta ocasión. Remontarnos. Fíjese, dice, dije, enfermedad mía es esta. Mejor traeré, como diríamos. Lo voy a leer en esta versión. Voy a leerla en esta versión, hermanos. Nueva versión
Voy a leerla en Dios habla hoy, versículo número 10. Dice: lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo como nosotros. En esto dice: lo que más me duele es pensar que el Altísimo no es el mismo con nosotros. Recordaré entonces las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Pensaré en todo lo que ha hecho. Eso es lo que tenemos que hacer. Oh Dios, tú eres, mire, empieza a decir: tú eres santo en tus acciones. Tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Ahora ya cambió la cosa. Diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Oh Dios, cuando el mar te vio, tuvo miedo. Imagínense a dónde voló ya. Voló a las maravillas que estaban registradas en la historia de Israel. El mar, dice, tuvo miedo. Él está hablando de que cuando Moisés levantó la vara y el mar se hizo una calle para que pasara el pueblo, aquí está diciendo, está dando la idea que el mar, cuando vio esa vara, vio la autoridad y tuvo miedo y mejor se arrinconó. Ese es el Dios a quien yo pertenezco, estaría diciendo. El mar tuvo miedo y temblaron sus aguas más profundas. O sea que ahí estaba el rey, pues. Las nubes dejaron caer su lluvia y hubo truenos en el cielo y relámpagos por todas las partes. Se oían sus truenos en el torbellino. El mundo se iluminó con tus relámpagos y la tierra se sacudió con tus temblores. Te abriste paso por el mar, abrazaste muchas aguas, pero nadie encontró tus huellas. Había que ir a buscar esas huellas. No están. Nadie encontró sus huellas. Dirigiste a tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón. Esto es lo que ha cambiado ahora el panorama. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Nosotros no podemos ahí consumirnos en la depresión. Nosotros no podemos consumirnos en la nostalgia. Nosotros no podemos caer en que ¿hasta cuándo, Dios, me oirás? ¿Hasta cuándo, Dios, oirás mi voz? ¿Hasta cuándo? No podemos caer en el reclamo, no podemos caer en la nostalgia, no podemos caer en la duda, no podemos caer, hermanos, en la idea de que ¿será que Dios ya me olvidó? ¿Será que Dios ya cerró sus maravillas y sus misericordias a favor de su pueblo? No podemos caer en eso. No, porque es ahí donde nos va a ganar el enemigo. Es ahí donde nos va a deprimir. Y no van a ser las enfermedades, sino va a ser la depresión la que nos va a matar. Por eso es que necesitamos, aquellos que necesitan un milagro, aquellos que necesitan de veras un milagro poderoso de parte de Dios, como sería: Señor, estos huesos ya no me sirven. Señor, mi corazón ya no me funciona. Señor, ya no tengo riñones. Señor, me falta esto y esto en mi cuerpo. Estoy angustiado. En este caso, pidamos un milagro y lo vamos a recibir en la base de recordar que el Dios que hoy yo estoy predicando
es el Dios, alabado sea el nombre del Señor, es el mismo Dios en Jesús que enderezó a la mujer encorvada. Estoy hablando ya del pasado, de las proezas de ese Dios. Es el Dios que sacó a los demonios de los cuerpos poseídos. Es el Dios que multiplicó los panes y dio comida a más de 5,000 personas. Es el Dios, oiga, es el Dios que puso la mano sobre el leproso y el leproso se sanó. Es el Dios que echó saliva al lodo y la puso en el ojo, en los ojos del ciego, o en el ciego, y los ojos del ciego se abrieron. Empieza a remontarte en esas glorias. Es el Dios, es el Dios que cuando le dijo Jairo, mi hija está enferma, y después le dijeron, ya no le pidas al Señor porque ya la niña murió, el Señor le dijo, ten ánimo, ten paciencia, que yo voy. Y cuando llegó, resucitó a la niña de Jairo. Ese es el Dios, remóntate a eso. Es el Dios que cuando se murió Lázaro, llegó a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, ese es el Dios, remóntate. No te remontes en el fracaso, no te remontes, no te concentres en tu yo, no te concentres en los problemas. Vuelve tu mirada al pasado y ve las glorias de ese Dios. Y eso será lo que hará la diferencia. Porque como decíamos, el recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado trae consuelo y ánimo para enfrentar las pruebas presentes. Así que no se deprime, hermano. No se deprima. Ahí en el patio de su casa empiece a caminar, ejercítese, no se vaya a morir, no se le vayan a tostar los huesos, porque usted está esperando cuándo va a terminar esto. ¿Vas a saber cuándo? No sabemos cuándo. Alabe a Dios, bendiga a Dios por sus maravillas. ¿Y qué va a hacer después? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que, al verlo así en el campo natural, qué es lo que viene después de toda esta calamidad, de todo este asunto que estamos viviendo? Lo que viene es calamidad, lo que viene es hambre, lo que viene es, hermanos, embargos, lo que vienen es deudas no pagables. Eso es lo que viene, porque la economía en el mundo entero se ha caído. Pero no nos concentremos en la derrota, no nos concentremos en lo que va a suceder, concentrémonos en Dios. Mira a Dios, veamos a Dios. Nosotros no tenemos un Dios clavado en un madero, nosotros tenemos un Dios poderoso que se levantó de la muerte, está vivo y está intercediendo por su pueblo. Que yo creo que esta mujer ya es imposible que podamos conciliar. Es imposible que podamos conciliar, restaurar el matrimonio. No estés viendo la desgracia, no estés viendo esas cosas. Mira lo que Dios puede hacer en tu matrimonio. Pero es que yo, fíjese, hermano, que yo ya tengo 2 semanas de estar orando para que Dios restaure el matrimonio. Es el mismo problema. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya tengo 2 semanas. Usted lo que tiene que hacer es alabar a Dios, vivir en las atmósferas espirituales. Y si Dios y si Dios te va a dar esa victoria, Él es soberano y la va a dar cuando Él desee y vea conveniente dártela.
Porque mientras el Señor no nos da una respuesta, eso sirve para ir puliendo nuestra vida. Porque ¿qué sentido tiene que al muchachito, el hijo que quiere un carro? ¿Qué sentido tiene que el papá vaya y se lo compre de inmediato? La idea es que vea lo que pudiera ser lo costoso de adquirir algo. Va a tener más gratitud. ¿Qué sentido tiene? Porque muchas veces cuando el Señor no obra a la hora que nosotros queremos, es como dice aquel coro: parece que está inactivo, pero Él está trabajando nuestro carácter. Por lo menos hay matrimonios que no se aguantan, hermanos, son perros y gatos en sus casas. Y por último la mujer salió corriendo o el hombre salió corriendo, y ya luego todos son cristianos, y ahora que ya Dios en una semana de ayuno pues quiere que Dios resuelva. Aguántese. A ver cuánto tiempo necesitará Dios tenerlo ahí para pulir el carácter y eso pueda ser posteriormente reconciliable. No veamos a Dios como el bombero. No veamos a Dios de esa manera. Ese es un grave error. Más bien, en el problema, en la dificultad, trasladémonos al recuerdo de lo que es Dios, de lo que ya más bien hemos recibido nosotros. Porque si usted me pregunta a mí, en lo personal, ¿cuáles son las experiencias que yo he tenido con Dios? Muchísimas, hermano, muchísimas. Y eso a mí me estabiliza, porque me hace pensar: si ayer tú estuviste en esa dificultad conmigo, no dudo que hoy también lo estarás. ¿Y qué sucede? Yo he robustecido mi fe viendo a un Dios poderoso. Entonces, eso es lo que necesitamos. El punto no es deprimirnos, el punto no es entrar en la concentración del yo, de mi problema. Estoy orando, estoy ayunando, mi enfermedad, mi problema y esto. Y ni mención de Dios hay desde el versículo número 1 hasta el 10, hasta el 9, no se menciona. Todo está concentrado en Él y en el problema de Él. Pero por último, el salmista cambió y se trasmontó a las maravillas que en el pasado había hecho Dios, y eso es lo que le dio la victoria. Porque cuando viene y en su memoria piensa cuando las aguas del mar huyeron porque le tuvieron miedo. Cuando en su memoria viene cómo Dios movía las nubes, en su memoria viene, entonces él llega a ser un gigante en la fe, porque se ha remontado en los hechos y no en las hipótesis de un Dios que a saber si existe, sino en los hechos de un Dios real. Eso es lo que necesitamos ahora. Así que si hay algo que nos está afectando a algunos de nosotros como iglesia, no se concentre en los problemas. Trate la manera de ver las maravillas de Dios. Esa es la razón por la cual el Señor le dejó dicho a Moisés y a Josué que los hijos de Israel tenían que grabarse las obras, la palabra de Dios, donde estaban las obras de Dios que había hecho Dios en el pasado.
para que esa generación se remontara a las maravillas de ese Dios. Esa es la razón por la cual le decía: péganlas en el dindel de tu puerta, péganlos ahí en tu casa, péganlos allá en tu entrada, en tu salida, pon donde quiera, pon la palabra, para que esa palabra genere fe, porque no son obras hipotéticas las que huyeron, sino realidades. Así que, hermanos, adelante, alabe a Dios, bendiga a Dios. ¿Cuándo vamos a terminar esto? No sabemos. ¿Cuándo me voy a sanar? Cuando usted cambie de mente. ¿Cuándo se va a resolver el problema del matrimonio? Cuando usted cambie de mente, de pensamiento. ¿Cuándo se va a resolver el problema de lo económico o de la familia? Cuando cambiemos. Cuando veamos: esta es enfermedad mía, mejor veo. Y cuando uno ve esa dimensión, hermano, no le queda más remedio que elevarse como el águila. Así que adelante, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu inmensa bondad. Gracias por tu misericordia. Creemos, Dios, en que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Creemos que tú nunca has perdido ninguna batalla. Haga conmigo esta oración. Creemos que tú puedes poner riñones nuevos. Levante su mano. Yo creo, Señor, que tú puedes restaurar mi hogar. Yo creo, Señor, que tú puedes sanarme. Yo creo que puedes proveerme. Yo creo, Señor, porque tú le proveíste a Elías cuando había una terrible hambruna. Yo creo también. Yo creo, Señor, que tú vas a hacer proezas, maravillas y portentos. Yo creo. Deje de estarse centralizando en ese problema, como lo estaba el salmista de Asaf. Concentrado, estoy orando y hasta los ojos, y no puedo ni dormir, y no ha resuelto el problema. ¿Será que te has olvidado de tus misericordias? ¿Será que ya no hay bondad para el afligido? ¿Será eso? Ayúdanos, Dios, a remontarnos en los tiempos de crisis, de remontarnos para poder, Dios amado, sobrevolar sobre las tempestades. Fíjate, hermano, que lo que hace, por ejemplo, el águila, con esto finalizo y nos vamos. Lo que hace el águila, si tú lo puedes buscar ahí, vas a ver el comportamiento del águila en muchas áreas, pero en esta que te voy a decir. Cuando vienen las grandes tormentas, se dice que muchos pájaros perecen, dada la fuerza de un huracán, de una tormenta. Porque en las ramas, en los árboles, ese aire hace destroce y mata muchas aves, muchos animales. No así el águila. El águila, se dice que cuando la tormenta es terriblemente peligrosa, lo que hace es meterse en medio de la nubazón. Se logra meter, y usted búsquelo y le va a encontrar que así es el comportamiento. Se mete en medio del huracán, de la tormenta. No agarra para buscar un árbol, sino que se mete y logra cruzar esa parte oscura y logra flotar sobre la tormenta. Mientras hay un montón de pájaros muertos por causa de la tormenta, él está encima de la tormenta. Eso es una metáfora muy apropiada
para que no nos muramos como los pajaritos por la tormenta que está cayendo. Metámonos en la fe, en medio de la tormenta, y digamos, no, yo paso arriba. Y mientras aquí se sigue dando la calamidad, usted, así como el águila, está flotando arriba del oscuro, de la tormenta. Remontémonos en la fe, en ese Dios que no ha perdido ninguna batalla. Amén.